queda la clase este bebé. Bueno, glándula mamaria. ¿Qué pasa entonces cuando estamos en el puerperio con la glándula mamaria? De hecho, la glándula mamaria empieza su estimulación o su crecimiento de los acinos desde el embarazo. Muchas mujeres ya llegando casi al parto pues van a tener secreción por el peso, descarga del peso. ¿Sí? Entonces, pero generalmente para cuando nace el bebé, Dios sabe por qué pasan las cosas, pero inmediatamente que nace un bebé, entonces empieza la producción de leche. Les decía yo que puede empezar antes, pero lo normal es que empiece inmediatamente, ¿sí? La producción de leche. Y esto se debe porque bajan los estrógenos rápidamente. ¿Y qué más sube? Sube la prolactina. La prolactina es la que va a estimular la producción o el crecimiento de los acinos mamarios, ¿sale? Y sin embargo, le empieza la mama también a tener una congestión, se empieza a congestionar, por eso las mujeres en lactancia, pues les crecen sus senos, ¿verdad? Empiezan a tener más congestión, un poquito más de molestia, y ya para que puedan empezar con la producción de la leche. Lo primero que baja, pues es el calostro, ¿verdad? El calostro en los primeros 5 días. Después empieza lo que se llama golpe de leche o bajada de leche. Eso sucede entre los 3 a los 5 días después del nacimiento del bebé. Muchas mujeres se estresan. Oiga, doctor, es que no tengo leche, no produzco leche, entonces le voy a dar fórmula a mi bebé. Bueno, acá somos pro lactancia materna exclusiva, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces tienen más repercusiones pues en el bebé, y lo ideal es que aunque diga la mamá, doctora, es que no se llena mi bebé con esto, los primeros 2 o 3 días que están en el hospital, no, doctora, es que no se llena, llora mucho. Pues entonces lo que uno debe saber es que el tamaño del estómago está muy chiquitito y con unas cuantas gotitas de calostro el bebé se va a llenar, y como es agua se absorbe rapidísimo, y entonces ¿qué pasa? Pues a cada rato quiere el bebé, ¿sí? Entonces los bebés toman a libre demanda, cuando lloran y cuando quieren van a tomar su lechita, ¿ok? Entonces eso es lo importante que tenemos que saber. Si no baja en los primeros 2 o 3 días la leche, pues va a bajar después, pero va a bajar así. Doctora, se me llenó de pronto. Así, eso es normal, es la bajada de leche. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer o qué medidas vamos a tomar en el parto? Durante el parto. Bueno, después del parto, perdón. ¿Saben cuánto tiempo tiene que estar una paciente hospitalizada? Bueno, lo ideal, acuérdense que aquí estamos en lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que en un parto, un postparto, 48 horas tiene que quedarse en estancia intrahospitalaria, y en una cesárea 96. En una 96 horas, imagínense, casi una semana, un campamento. Lo que pasa es que acuérdense que las complicaciones suceden en los primeros 7 días del postparto, ¿verdad? Entonces por eso se aconseja que eso se haga. Bueno, la realidad es otra. Nosotros en el medio privado dejamos a la paciente en postparto 24 horas. Y la paciente postcesárea les dejamos 48 horas. Claro, dependiendo también las complicaciones, si se complicó el parto, ¿no? Por ejemplo, una paciente que está con hemorragia obstétrica, que tuvieron que quitarle el útero, o que hubo desgarros importantes, no la podemos dar a las 48 horas tampoco, ¿verdad? Entonces, dependiendo también la complicación. En el IMSS, yo recuerdo que 8 horas estaban solamente postparto. Postparto y 24 horas las cesáreas. Entonces, bueno, así era. Bueno, el sistema de salud es diferente porque acuérdense que es una tras otra, y a veces en esta etapa, muchachos, entre septiembre, octubre y noviembre son los meses de más nacimientos de bebés. Entonces, a ver, ¿cuántos son de octubre? ¿Cuántos son de septiembre y octubre? Ya ven, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, todos estos, por eso me acuerdo que no podíamos dejar a las pacientes tanto tiempo, porque se nos acumulaban. En el piso nacían a veces, porque ya no había camas para las pacientes. Ángel. En el piso. ¿Sí? Así que
que no, pues sí era muy complicado y entonces no habían camas. Pues ya sé que están muy felices. Pero no, como no habían camas, pues entonces pues tienes que sacarlas rápidamente para que liberes las camas. Eso pasa en los sistemas de salud pública de nuestro país. No sucede en otro lado, ¿verdad? Solamente aquí en México y en Latinoamérica, yo creo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hacemos y qué tratamos de hacer? Recuerda que todo esto es lo ideal, lo vuelvo a decir. No sé si lo vean allá en su rotación, pero lo ideal es que una vez que nazca el bebé hagamos contacto piel con piel. Yo creo que en Pedia sí se lo bueno, sí. Entonces eso es lo ideal para mejorar el apego, ¿verdad? El apego psicológico y el desarrollo psicosocial y el desarrollo cognitivo del bebé, sí, y también para la madre. Entonces, piel con piel siempre que podamos. Sale el bebé y generalmente a veces lo ponemos aquí en la mamá, depende del pediatra, porque hay unos pediatras que todavía no tienen eso de ponerle aquí a la mamá, y que lo agarren y limpiarlo ahí ¿cómo se llama? Ahí en la sala de quirófano. Pero lo ideal es que sí tengamos este apego inmediato y también la lactancia inmediata, ¿sale? En la primera hora se debe dar la lactancia, ¿sale? Empezar con la estimulación de la lactancia materna. Muy bien, ¿qué necesitamos hacer para mejorar el dolor? Pues dar analgésicos, ¿verdad? Oigan, pues que pase un bebé aquí, ¿sí? Está increíble, o sea, es muy increíble. Entonces, y también tener una cesárea es doloroso. Cortas todas las capas del abdomen, ¿no? Y aparte cortas un pedazo, o sea, no lo quitas, ¿va? Pero cortas el órgano y luego lo tienes que reparar todo. Bueno, hay mucho dolor, ¿sí? Tanto una paciente que tiene un parto como una paciente que tiene una cesárea es importante. No podemos minimizar a la paciente de cesárea porque también es algo intenso lo que van a sufrir estas pacientes, ¿ok? Bueno, entonces, por eso dejamos medicamentos para el dolor hasta después de que salgan del hospital. Toda esta semana van a empezar a sufrir cambios y van a seguir sintiendo dolor, importante. Las pacientes en trabajo de parto es más rápido su recuperación si no tuvieran complicaciones que las pacientes en cesárea. Por eso hay que dejarles mucho analgésico a veces. Hay que empezar con la deambulación inmediata, muchachos. Después del parto no podemos. ¿Estás causando mucho? Me está distrayendo la clase, ¿eh? Déjenlo. Entonces, inmediatamente no inmediatamente, ¿verdad? Obviamente, pero sí en las primeras 24 horas necesitamos decirle a la mamá, tiene que caminar, señora. Tiene que caminar porque si no, se va a distender. Y fíjense, las pacientes después de una cesárea que no caminan, fíjense, empujamos todos los intestinos hacia allá arriba, los tocamos, todo. Entonces la paciente tiene una, pues no es parálisis, pero sí se deja de mover el intestino. Y entonces si le metes comida, por eso no podemos inmediatamente darles de comer a las pacientes. Tenemos que empezar con un ayuno de 8 horas después de la cesárea. Y después empezamos con líquidos y luego progresamos la dieta. Porque si le empezamos inmediatamente, los sólidos van a vomitar y se pueden respirar. Además que también como ese intestino queda así estancado, entonces queda paralizado, se empieza a distender con la comida y empieza a doler el intestino y las pacientes se quejan más de la distensión abdominal que de la misma cesárea. Entonces por eso hay que empezar a caminar rápidamente para que el intestino empiece a movilizarse. ¿Sale? Se empieza a movilizar y para evitar lo que es la trombosis venosa profunda o superficial también, pero la trombosis venosa profunda es de las complicaciones que se pueden observar en el puerperio. Entonces necesitamos que la paciente camine, ¿ok? Y pues para que no se estreña. La paciente en cesárea o posparto se puede estreñir más la de cesárea. No, es increíble. Las pacientes a veces tardan hasta 2 semanas en no evacuar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tienen miedo por su cesárea. Ay, es que si voy al baño me va a doler y luego se va a abrir la cesárea. No, pues se estreñen un montón. Hay que empezar a caminar. Vacunas. Las vacunas que debe recibir la paciente si no se vacunó en el embarazo es la de tétanos, difteria, tosferina.
¿ok? Esas hay que aplicarlas. También la de la hepatitis B, se me olvidó ponerla aquí, pero la de hepatitis B hay que aplicarla también si no se la aplicaron. Y obviamente a las pacientes con RH negativo vamos a aplicar la vacuna de inmunoglobulina anti-D, si no se aplicó en el embarazo. Si se aplicó, pues ya no se le tiene que aplicar. Pero generalmente a las pacientes con RH negativo y que los bebés también salgan, ¿verdad? Que tengan un grupo diferente al de la mamá, entonces hay que aplicar la vacuna. ¿Qué más? Cuidados del periné. Bueno, pues hay que ponerle a veces frío local porque hubo hematomas, hubo edema vulvar en las pacientes con parto. Entonces hay que aplicar este calorcito, el frío local para evitar entonces el dolor. Un hematoma vulvar posterior a un parto duele un chorro y aparte va disecando y se puede prolongar hasta lugares que no podemos alcanzar. ¿Sale? Muy bien, la infección de la episiotomía es muy incomún, no es frecuente, pero por eso tenemos que estarle dando seguimiento a la paciente para ver cómo quedó. A la semana yo la reviso para ver si su episiotomía está pues bien, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a iniciar la actividad sexual? Las pacientes eso preguntan. De verdad. Okay. Es que dice mi esposo que si cuando vamos a empezar podemos tener relaciones. No, pues fíjese, depende cuando usted quiera, porque para empezar, la paciente después de un parto, pues no va a estar como que con muchas ganas. Otra cosa, porque va a estar lastimado. Una cesárea, pues uno puede tener problemas aquí con el dolor, desgarro, todas esas cosas. Y aparte, la paciente tiene hipoestrogenismo. Entonces la paciente, va a tener baja su líbido y aparte va a estar reseca. Entonces, pues generalmente la actividad sexual la podemos iniciar cuando la paciente lo desee. ¿Sale? Y se siente bien. ¿Cómo que no, hombre? Okay. Muy bien. Anticoncepción. Ay, chicos, pues bueno, ya sé que esto no les gustan mucho los anticonceptivos, pero sí hay que utilizarlos posparto, porque recuerden que las pacientes se pueden embarazar porque no saben cuándo van a ovular, ¿sí? Más si están en lactancia. Uno de los medicamentos que más se utilizan son las progestinas. Las progestinas porque no están combinadas con estrógenos, ¿ok? Los estrógenos pasan a través de la leche materna, por eso no se dan los estrógenos. No se dan los estrógenos orales. O sea, los combinados, los anticonceptivos combinados, los ACOS, no se dan. Son las progestinas. ¿Y qué tipos de progestinas tenemos? Pues tenemos la píldora, la mini píldora, que es una progestina que se les linda todos los días se puede empezar. Y estas se pueden empezar después del parto, ¿sí? Después del parto las podemos iniciar. Podemos poner también implante, que será la respuesta del papelito. Poner el implante inmediatamente después de que el bebé nace. O también podemos poner el DIU hormonal o el dispositivo de cobre o el dispositivo de plata, ¿ok? Inmediatamente después del parto. El único inconveniente que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que cuando ponemos el DIU después del parto, inmediatamente de la cesárea, es que como involuciona el útero, puede moverse y puede enchocarse. Entonces, a veces ahí es donde entra el riesgo de que se salga el DIU o que esté mal colocado o se quede en cervix y entonces se puede embarazar, ¿verdad? La paciente. Muy bien. ¿Qué más? Y la paciente que ya dejó de tener, ya no quiere tener hijos, obviamente lo tiene que platicar, ¿verdad? Bueno, es lo ideal que con su pareja hayan decidido que ya no van a tener hijos. Podemos optar por un método definitivo. Eso se hace inmediatamente después en la cesárea o después del parto, ¿sí? Por el ombliguito lo hacemos, ya no queda cicatriz. ¿Okay? Después de un parto por el ombligo o pues ahí mismo en la cesárea. Entonces, la salpingoclasia o la oclusión tubovárica, entonces la podemos hacer inmediatamente si hay consentimiento de ambas partes.
bueno, ahora como estamos muy feministas también, ¿verdad? Entonces, pues también la mujer puede decidir, ¿verdad? Si quiere. Pero lo ideal es que si es un matrimonio, pues tiene que platicarlo como familia, ¿verdad? Bueno, no les estoy metiendo ya muchas. Complicaciones. ¿Qué complicaciones inmediatas podemos tener? Ok, bueno, una de las complicaciones inmediatas es algo que se llama endometritis. Podemos tener endometritis, hemorragias, mastitis, abscesos, abscesos mamarios y podemos tener también algo de tromboflebitis. Muy bien, hemorragia posparto. Está dividida en inmediata o tardía. Inmediata, recuerden que siempre va a ser en el puerperio inmediato o mediato, ¿ok? La tardía quiere decir que ya pasó más de 24 horas, desde más de 24 horas hasta las 6 semanas que habíamos hablado, ¿ok? 6 a 11 semanas que habíamos hablado. Todavía pueden arreglar, y fíjense, a mí me pasó una vez, es lo que todo me pasa, pero a esa paciente llegó como al mes de haber tenido su bebé, llegó con sangrado importante. Pero era, me dejó manchado el piso del consultorio. Entonces tenía sangrando. Posparto. No tenía restos, solamente el útero estaba bien flácido. Otra vez hizo, hipotonía transitoria o atonía, pero el caso es que esa paciente tenía el útero bien aguado. Tiene que estar bien contraído para que no pueda salir. ¿Sale? Entonces, pues la tuvimos que meter a revisión de cavidad para ver qué había ahí adentro y todo, controlarle, meterle medicamentos intravenosos, ¿sale? Para ayudarle a contraer el útero y parar la hemorragia. Así que, ¿hay tardía? Sí hay tardía y por eso el puerperio se puede extender hasta tantas semanas porque ahí pueden haber esas complicaciones. Muy bien, ¿cómo? Para saber las causas de la hemorragia posparto o la hemorragia puerperal, hay una mnemotecnia que son las 4 T's, ¿sí? La cuarta transformación. Bueno, pues se acuerdan de eso. Uno es tono, ¿sí? Tono tiene que ver con atonía uterina. La primera T es de tono y atonía uterina. La otra T es de traumatismos, ¿sí? De traumatismos. ¿Y qué traumatismo puede haber? Desgarros, ¿verdad? Desgarros perineales, desgarros cervicales. Y la otra T es de tejido. Y cuando hablamos de tejido, hablamos de que algo quedó allá dentro de la cavidad uterina. Si queda dentro de la cavidad uterina, muchachos, va a generarme que no se pueda contraer mi útero y entonces pues siga sangrando y pueda producir más sangrado. ¿Qué tejido puede quedar ahí adentro? Restos de una placenta, un cotiledón se me quedó allí, o membranas amnióticas se me quedaron allí, ¿sale? Y eso es porque a veces no hacemos una buena revisión. Lo que no vimos muy bien, creo, en el periodo de hemostasia, o sí se lo mencioné, de hemostasia, es que tenemos que revisar a veces la cavidad uterina. ¿Sí? Y la vagina, ¿por qué? Porque a veces allí nos damos cuenta si hay algún resto o alguna lesión que nos puede estar causando el sangrado. Ya no se hace mucho, pero antes en el parto cesárea, bueno, la cesárea sí lo hacemos, pero en el parto antes metíamos una compresa o unas gasas toda la mano hasta el útero y revisábamos y sacamos. Pues tiene que estar con analgesia o anestesia para que no duela. Si duele ya. Ahora ya no se manejan todas esas cosas. Si tú hiciste un buen parto y revisas la placenta y ves que salió completa, ya no tienes que hacer la revisión, ¿vale? Pero a veces sí pueden quedar esos restos ahí adentro y nos pueden causar sangrado. Y la última T quiere decir trombina, que lo podemos traducir como trastornos de la coagulación. Eso es porque la paciente trae algo ya, ¿sale? No tiene nada que ver con el parto o con los restos, sino tiene que ver con problemas ya de problemas de coagulación. Salud. Y aquí están otra vez la T. Recuerden que la T de tono es por atonía, ¿sí? La T de traumatismo es por lesiones del canal genital.
o también por episiotomías, ¿ok? La T de trombina es la de trastornos de coagulación y la T de tejido es por restos placentarios que quedaron en el útero. Muy bien, la infección puerperal. Esta es otra complicación y es la segunda después de las hemorragias obstétricas, ¿sí? Quedamos en que las hemorragias obstétricas siempre van a ser de las primeras causas. Bueno. Para tratar las hemorragias postparto. Esa la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale? O sea, por eso no la estoy tocando así nada más, porque la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Infección puerperal. Ok, muchachos. Entonces, esta es una de las complicaciones. No es tan frecuente como las hemorragias, pero sí es tan importante porque llegan las pacientes a caer en sepsis, ¿sí? Y en choques, así choques sépticos importantes solamente porque tuvieron un bebé y se quedó un resto allá adentro. Por eso es importante sacar los restos. Aparte que causan sangrados, también pueden causar infecciones. Y esto, la mayor causa de una infección puerperal tiene que ver con la ruptura prolongada de membranas o múltiples tactos vaginales que nosotros le hicimos a la paciente. Entonces, por eso, acuérdense que ¿cuántos tactos deberíamos hacerle? Arriba de ¿cuántos tactos empieza a tener? Arriba de 3 tactos. Obviamente es lo ideal, otra vez, pero eso es lo que más va a estar relacionado con la endometritis, así se dice, la inflamación e infección del tejido endometrial postparto, ¿ok? Entonces, estas infecciones pueden ser endometritis, pueden ser, sí, también salpingitis, pero no es la más común y no es la que va a estar relacionada con, miren, la salpingitis no va a estar relacionada con la ruptura prolongada de membranas, porque está muy arriba, pero es una consecuencia de una endometritis que sucedió en el útero y que va a ascender. ¿Se acuerdan que cuando vimos enfermedad pélvica inflamatoria dijimos que todo lo que esté aquí en vagina va a ascender a útero y luego va a salir por las trompas y va a infectar por todos lados? Bueno, pues así igual con la endometritis. Va a ascender a las trompas, sale y se infectan las trompas y puede salirse a toda la cavidad y luego causar igual abscesos pélvicos después de una endometritis, ¿ok? Peritonitis y sepsis. Entonces decíamos que un factor predisponente eran los múltiples tactos vaginales, pero la ruptura prolongada de membranas y los partos prolongados también, ¿ok? Cuadros clínicos. El cuadro clínico pues es fiebre, dolor importante, secreción purulenta, ¿sí? Fetidez. La paciente dice, ¿sabe qué, doctora? Sí tengo un sangrado, pero huele horrible. Son loquios fétidos, ¿sí? Que huelen feo y cuando tú revisas, pus sale desde allá dentro del cervix, ¿ok? Y por lo tanto el útero no se contrae adecuadamente, está todo globoso, está feo, ¿ok? Cuando hay alguna sospecha de una infección puerperal, el tratamiento va a ser Genta más Clinda. Genta más Clinda. ¿Cuál es el de coriomnionitis? No, ampicilina más. Ampi más Genta. Bueno, ahora aquí no va a ser ampicilina, sino va a ser Genta más clindamicina, porque tenemos que abarcar a los gram negativos, gram positivos y anaerobios, ¿ok? Entonces, y esta infección, si es importante, pues tiene que ser intravenoso el tratamiento. Pregunta de examen. Muy bien. Y bueno, así aparecen las infecciones. Bueno, esta no está fea, ¿verdad? Pero las heridas quirúrgicas también se infectan feo. Esta es una episiotomía, pero ahí hay un episio donde tiene cambio en la coloración y esa episiotomía está infectada. Le abres y sale pus. ¿Sale? Y endometritis, pues viene la pus desde allá adentro. No, esta es media lateral bien rara. ¿Quién sabe quién la hizo? No, pero pues sí, miren, generalmente tiene que tener una angulación no tan así, está muy abajo porque puede desgarrar, ¿no? Ajá. Ok, mastitis, esta es otra. Esta también se debe a la inflamación del tejido mamario. Muchas veces sucede porque cuando uno está lactando,
uno está lactando, la lactancia es muy complicada, es difícil. Entonces, se hacen grietas las primeras semanas, grietas en el pezón que son muy dolorosas. Entonces, por ahí entran los bichos. Y el principal bicho es un Staphylococcus dorado o aureus, ¿ok? Pero pueden haber otros también, ¿sí? Pueden haber otros como los Streptococcus del grupo A o del grupo B, Haemophilus. Pueden haber otros, pero este es el más común, ¿ok? Este es el más común. Y como les decía, pues es por entrada por el pezón, y por eso tenemos que decirle a las mamás: señora, ya está dando lactancia, tiene que lavarse las manos. Lavado de manos muy importante, porque usted se va a agarrar el pezón y le va a agarrar la boca al bebé y todo. O sea, aquí la manipulación del seno, pues si no se lava las manos por ahí, y si tiene grietitas, por ahí van a pasar las bacterias. Sí, se recomienda lavar también el... Sí, tenemos que hacer un aseíto antes y después de cada toma de bebé, ¿sale? Para bueno, esto ya también es despuesito, pero bueno, este es un tip. Las pacientes que tienen grietas en el pezón, pues es porque están succionando, está súper reseco y apenas está empezando la paciente a adaptarse a la de la lactancia materna. Entonces se les deja algunas cremitas y pomaditas para que ayuden a cicatrizar y que no les duela, porque sí duele bastante. Muy bien. Tratamiento. Bueno, la mastitis va a generar dolor, congestión, cambios en la piel. Va a estar roja, eritematosa esa pielecita, y se va a ver brillosa como piel de naranja. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de una mastitis, cuando no hay no hay un absceso, va a ser dicloxacilina. No es doxiciclina. ¿Ok? Diferente, recuerden, es dicloxacilina. ¿Sí? Este es el tratamiento para la mastitis puerperal, ¿ok? Dicloxacilina, ¿ok? Muy bien, pero cuando esta mastitis avanza y no se da tratamiento, la paciente no va a consultar, ¿sí? Entonces avanza lo que es a un absceso mamario, ¿ok? Un absceso de mama, que es la colección de pus en la mama, ¿ok? Y esto se puede, a veces empieza con: doctora, ¿sabe qué? Tengo mucho dolor, me duele un montón. Ah, se me olvidó algo. En la mastitis sí se puede dar lactancia, ¿ok? Sí podemos continuar con la lactancia en la mastitis. Pero en el absceso mamario, pues ya no, porque ya a veces hay colección de pus, ¿verdad? Entonces se puede localizar esa colección mediante una ecografía, ¿sale? Y la clínica es casi la misma, pero va a haber más grande la piel y la secreción o la descarga purulenta, ya sea en el pezón o en otro lado, pero va a haber una descarga, ¿sale? El tratamiento igual, dicloxacilina, pero con drenaje, ¿ok? Con drenaje. Muy bien, drenaje del absceso. Y les pongo un abscesito. Ok, entonces aquí ya se drenó, miren, aquí está el absceso, le cortas, le funcionas y le aspiras y sale todo, y tiene que aplastarse hasta que todo se salga, ¿sale? Se deja abierto, no se cierra, para que te siga saliendo durante las siguientes horas o días todo lo que hay allá adentro de la piel. Pues les decía sobre la actividad sexual, ¿verdad? Bueno, aquí pues es muy complicado para las pacientes, están muy cansadas, están con mucho sueño, no tienen, y están en hipoestrogenismo, ¿verdad? Como habíamos dicho, y por eso, hasta que ellas deciden. Y lactancia, vamos a hablar un poco de la lactancia materna. La lactancia materna, pues, yo no sé, a ver, ¿cuántos recibieron lactancia materna? Muy bien, excelente, muy bien. Saben, muchachos, la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, ustedes ya lo han leído en pediatría, ¿okay? Ya lo han visto. Tiene beneficios tanto del apego como de la mamá, pero tiene beneficios también ¿cómo se llama?
psicosociales, psicológicos en el bebé, nutricionales, ¿sí? Del desarrollo, inmunológicos, económicos, ni se diga, porque pues una persona que lacta, pues no tiene necesidad de ir a comprar un bote de leche que te puede costar, ¿qué? Como unos 500 pesos. Y el bebecito va a empezar a cada vez a pedir más. Entonces, imagínense, un botecito, ay, ¿cuánto nos costó una vez uno? No, porque mi hija fue intolerante a la lactosa. Entonces, tenía que tomar leche, bueno, eso fue ya después, pero tomaba una fórmula de arroz hidrolizada. Pues carísimo, una cosita así, ¿no? Bueno, ya luego se acostumbró y ya luego seguimos con la lactancia. Pero bueno, el caso es que apego inmediato, sí tiene en las primeras horas tenemos que empezar lactancia materna, mínimo 6 meses. Ya lo habían visto, ¿verdad? ¿Y cuándo se tiene que suspender la lactancia? Cuando quiera. Cuando quiera la mamá y el bebé. ¿Sí? Pero mínimo 6 meses, ¿verdad? Mínimo 6 meses. Entonces la lactancia materna va a reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante en los prematuros. ¿Ok? En los prematuros va a mejorar la relación mamá-hijo. Va a reducir el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de diabetes y de algunas cardiopatías en la mamá y también más en la mamá. ¿Okay? ¿Cuándo no vamos a dar? Esta era la respuesta del papelito, era VIH, ¿verdad? VIH, ok. La principal contraindicación va a ser VIH. Ninguna paciente con virus del VIH o SIDA no van a poder dar lactancia. Pero también aquellas que tienen tuberculosis no se les aconseja ni que estén cerca del bebé las primeras semanas, ¿sale? Por el riesgo de contagio a bebé. Otra paciente que no puede dar lactancia es aquella que tiene quimioterapias, que está recibiendo quimioterapias o que tiene galactosemia del bebé, y las que están tomando litio, bromocriptina, bueno, esos son los fármacos que no se pueden dar en la lactancia más bien, ¿sale? Bromocriptina, tetraciclinas, metotrexato, y aquella paciente que utilice algún tipo de drogas, ya sea de esas sociales, ¿sí? De esas muy locochonas. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la fisiología? ¿Cuál es la fisiología, muchachos? Ay, doctora, es que fíjese que no me sale leche. No me sale leche. Y ya pasó ya pasó como que, no sé, a lo mejor un mes. Doctora, ya no me sale leche. ¿Y qué está haciendo? No, pues le di lactancia a mi bebé. Ah, pues nunca le voy a dar fórmula. Pues nunca le va a salir. Porque la succión del bebé me va a estimular directamente acá, ¿sí? A la hipófisis para que pueda secretar prolactina en la hipófisis anterior. Y también oxitocina por la hipófisis posterior. La prolactina entonces va a ir directamente al seno, bueno, ambas, pero la prolactina va a estimular entonces el crecimiento y la producción de leche, y la oxitocina también me va a hacer que esos así no tengan la fuerza para inyectar, ¿sí? Cuando succiona el bebé. Además que la oxitocina va a ayudarme también para la contracción de mi útero, ¿sí? Y para la involución que va a tener este útero también, para que no sangre, ¿ok? Por eso es muy importante la lactancia. El calostro, como dijimos, se secreta los primeros 5 días, y toda la leche materna, su base, digamos que es más de agua, ¿verdad? El agua va a formar parte importante y primordial de su composición. Pero el calostro va a tener proteínas y va a tener grasas también, pero grasas y carbohidratos en menor cantidad. Cuando ya la leche madura o cuando ya pasó a la etapa del calostro, entonces hay ese cambio en la conformación del contenido de las sustancias de la leche materna. Entonces la leche ya va a tener más carbohidratos y más grasa.
la leche materna ya madura, ¿ok? Además, el calostro va a tener una inmunoglobulina, la inmunoglobulina A. ¿Por qué? Porque eso me va a proteger de infecciones, de infecciones o problemas digestivos al bebé. Hagan de cuenta que son como los lactobacilos que nosotros tomamos para proteger la mucosa gástrica. Bueno, pues para ellos también les va a proteger su estomaguito y para que no tengan riesgo de infecciones digestivas. Muy bien. Y por último, vamos a hablar sobre la depresión postparto, que es una complicación también importante en el puerperio. 1 de cada 7 mujeres va a sufrir depresión postparto. Y es algo casi ni siquiera se habla acerca de la depresión postparto. A estos últimos años se ha venido hablando porque se ha visto una mayor incidencia de suicidios en mujeres que estaban en el puerperio. Entonces, por eso es importante que nosotros toquemos este tema, porque a lo mejor, imagínense, una de sus mamás de esta fila tuvo depresión postparto y nunca supieron o nunca se trató. 1 de cada fila de aquí tuvo depresión postparto, alguna mamá de ustedes. Entonces, sin embargo, muchachos, por eso es importante saber reconocer los síntomas de estas mujeres que van a entrar aquí. Generalmente sucede en el primer mes. ¿Y por qué sucede, chicos? A la mujer le pasan muchas cosas. Cambia su cuerpo, ¿sí? Cambia sus prioridades también. En el puerperio vamos a sufrir cambios importantes que antes del embarazo, durante el embarazo también pasan. ¿Sale? Bueno, porque la depresión no nada más es posparto, también puede ser en el embarazo, ¿sí? Entonces sufrimos cambios importantes que a lo mejor ya nunca más vamos a volver a tener, chicos. Ya las mujeres que tuvimos un hijo ya no vamos a ser las mismas, fisiológicamente ni anatómicamente, anatómicamente más o menos, pero muchas cosas van a cambiar en nuestro cuerpo. La paciente no va a tener tiempo para ella misma. Me acuerdo que cuando yo tuve a mis hijos, estaba pues un poquito más joven y tenía un poco más de fuerza. Sin embargo, llega el momento en que te desvelas un montón. Los primeros días, chicos, no duerme uno. No duerme. Porque si le estás dando lactancia, a la hora ya te está pidiendo. 2 horas ya te está pidiendo. Y duermen durante el día. Y en la noche están muy activos. Entonces, se cambia todo tu ciclo de sueño en las pacientes, ¿no? Entonces, como estás aprendiendo, la paciente que por primera vez tuvo a su bebé, está aprendiendo a manejar un nuevo ser, ¿verdad? En vivo. No se distraigan, chicos. Ahí dejan al perrito. Entonces, van a haber cambios en las relaciones, porque te enfrascas en el bebé. O sea, ahí nada más. Tu mente no tiene para pensar en otra. Vamos a guardar silencio, pues. Tu mente no cabe otra cosa más que el bebé. No hay tiempo a veces para ni siquiera bañarte, ¿sí? Para ir al baño vas corriendo y ya el bebé ya está llorando, ¿sí? Entonces, además que a veces, como ya estás en esta etapa de ser mamá, a veces algunas amistades se van a retirar malamente, pero ya no van a ser las mismas amistades que tú tuviste cuando estabas soltera, cuando estabas sin tener, casada pues tal vez, pero sin tener bebés. Entonces todo esto genera cambios importantes en la salud emocional de una mujer, ¿sí? Y por eso es que aparece algo que se llama alteraciones emocionales psicosociales. Hay 2 cosas, los baby blues y la depresión postparto, que son diferentes. Los baby blues o la tristeza, que se le llama también, tiene que ver con esa incapacidad a lo mejor para sobrellevar lo que inmediatamente te está pasando, ¿sí? Pero sucede en las primeras semanas, ¿sí? Sucede en las primeras semanas, en el primer mes, en las primeras 6 semanas, y ya, se pasa,
¿Sí? ¿Qué voy a tener? Bueno, voy a estar cansada, voy a estar enojada, voy a estar ansiosa, no voy a comer, no puedo dormir, ¿sí? Entonces no sé qué hacer, me siento incapaz de hacer las cosas y me siento frustrada. Pero luego pasan las semanas y tú dices, bueno, ya, como que te cae el 20, ¿no? Entonces ya prosigues, ¿sí? Y si tienes una buena red de apoyo, pues entonces, y si tu esposo colabora contigo también para todo en este proceso, pues es más fácil. Entonces pasan esos sentimientos. Pero la paciente que persiste con esos sentimientos de irritabilidad, de culpa, de llanto, no quiere salir, no se baña, quiere estar todo el día encerrada en su casa, ¿sí? Que empieza a tener ansiedad, que a veces siente el rechazo por su bebé. Hay pacientes que no ven a sus bebés, no quieren verlos, ni los quieren tocar, ni los quieren abrazar. Si llega a pasar y dura más de 2 o 3 meses, entonces esa paciente está en depresión postparto, ¿okay? Y las pacientes llegan llorando a la consulta. Hace poquito, aquí en la 750 donde trabajo también, una paciente llegó así, llegó llorando porque, doctora, yo ya me quiero morir, no sirvo para ser mamá. ¿Sabe qué, doctora? Yo ya lo intenté todo y ya también intenté suicidar. Entonces, no sé, tengo pensamientos muy malos aquí en mi cabeza. Bueno, a esta paciente le hicimos algo que se llama test de Edinburgh. Test de Edinburgh. O de Edimburgo, ¿verdad? En español. Pero aquí nos va a ayudar es un test de 10 preguntas solamente. Y estas preguntas, si tú tienes cierto puntaje, ¿verdad? Cierto puntaje, entonces vamos a tener un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de depresión postparto. Y es bueno que a las pacientes que lleguen así, a la consulta de revisión después de su parto cesárea, hay que preguntarles cómo se sienten emocionalmente, porque muchas no lo van a manifestar, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de la prevención y de las preguntas y de las historias clínicas. Entonces decimos que se resuelven los 7 días y bueno, la tristeza de los baby blues se resuelven las primeras 2 a 3 semanas. Ahí dice 7 días, pero es en las primeras 3 semanas. Si esos síntomas persisten 3 semanas después, hasta 2 meses o más, ¿sí? Según la COG, es después de 3 semanas. Después de 3 semanas de persistencia, ¿sí? Si persiste, entonces es una depresión postparto y si ya tienen que hacer el test de Edimburgo, ¿ok? Y hay algo que se llama psicosis puerperal, muchachos. Es cuando empiezan con alucinaciones, empiezan a tener delirios, confusión. Si no saben dónde se desorientan, esa paciente no es muy común, pero pueden comenzar después de unas 3 a 4 semanas del parto, ¿ok? Recuerden que los baby blues solamente son limitados a unas 3 semanas, nada más. Ya, si pueden pasar las 3 semanas y ya se le quitó esos sentimientos, pero si persisten más de 3 semanas, ¿ok? Entonces es hasta 2, 3 meses o más, porque hay pacientes que están ya después de 1 año o 2 años, se llama depresión postparto, ¿sale? Entonces esas pacientes hay que diagnosticarlas a tiempo. ¿Cuál es el tratamiento, muchachos? Antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Antidepresivos tricíclicos. Obviamente tenemos que darle terapia psicológica y hay que buscarle qué hacer, ¿sí? Buscarle otras cosas que la puedan distraer y no nada más estar enfrascada. Aunque es importante el bebé, pero también una veces tiene que tener una buena red de apoyo. Y para eso también me gustó esto hay que decirle a la paciente que siempre tiene que decir lo que está pasando. No te guardes las cosas, hay que decir, oiga, doctora, es que me siento mal, la verdad es que esto de ser mamá me está afectando. Sí, no quiero ver a mi bebé, no lo quiero cargar, ¿qué está pasando? Bueno, entonces hay que darle orientación, hay que pedir ayuda, hay que decirle a la paciente que no, y a la familia, que la paciente puérpera no tiene que estar encerrada en 4 paredes ni con las ventanas abajo. No sé si ustedes saben, pero aquí en México, y no sé si en otros países,
Pero aquí en México la paciente que está en puerperio le tapan los oídos, le cubren con una manta cuando salen del hospital, cuando llegan a la casa le tapan toda la ventilación, que no le entre el aire, que no le entre el sol, todas esas pacientes. Entonces yo me acuerdo que una vez llegó, hola. Pues ya yo voy a acabar, ¿me das chance? Gracias. Entonces, a esos pacientes llegan así tapadas. Yo me acuerdo, les digo que yo estaba en el IMSS, yo tuve a mi bebé en un IMSS, a mi primer bebé. Entonces yo llegué al tamizaje del bebé a la semana, a los 2-3 días. Y ya, pues llegué normal. Y una enfermera me dijo, doctora, ¿pero por qué no viene con su suéter? Y yo, ¿cómo? Sí, dice, póngase su suéter, tápese. ¿Por qué no trae sus algodones aquí? Yo, pues, no sabía. Digo, mi mamá no me dijo nada. Entonces, no, digo, esos son mitos. Digo, no se preocupe, no le va a dar algo. Bueno, a esas mujeres, y veía otras mujeres, llevan con cobertores encima. Había un calorón, pero ahí estaban con su cobertor encima, bien abrigadas. ¿Sabe por qué? Que les da el aire, que les hace mal y que no sé qué. Entonces las dejan encerradas en sus casas. Y entonces, muchachos, pues obviamente estas pacientes van a empezar con problemas de depresión porque no salen, no se relacionan con nadie, y nosotros tenemos que enseñarles que deben hacer ejercicio por lo mismo, porque si no hacen ejercicio también no van a tener su secreción de endorfinas y van a estar más deprimidas todavía. ¿Sale? Hoy es día de la anestesióloga, esa es mi amiga. Día de la doctora Ochoa. Bueno, pues vámonos, muchachos, ya. Terminamos el tema. Mañana vamos a tener que ver hemorragia. Y ya no me acuerdo qué más queda. Ah, no, ya lo vimos ahorita. Entonces mañana es hemorragia. Entonces mañana no va a haber papelitos. No sé, estoy pensando. Pero, ¿de qué tema sería? De hemorragia, porque no vimos hemorragia. Entonces, ¿qué?